Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido todo el mundo a este fantástico y maravilloso canal de YouTube que simplemente busca que la mente se nos abra para poder ver más cosas. ¿Para qué necesitamos ver más cosas? Para ser más felices. Porque si no sabemos por dónde nos vienen las cosas, es que no nos vamos ni a enterar, ni para los momentos buenos, ni los... Hay que saber, hay que ver claramente todo. Entonces, la información que aquí compartimos nos permite claridad de visión y amplitud de mente para vivir mejor en todos los sentidos. Así que hoy tenemos la suerte de contar con Sergio Marina, que nos va a hablar de las relaciones de pareja conscientes. Y antes de saludarle y de dejarle hablar, algunos datos de Sergio Marina, que ya ha salido más veces en este canal haciendo unas conferencias maravillosas que os animo, bueno, si queréis verlo, es fácil, le decís a Google, Google, enséñame los vídeos de Cristóbal Amo y de Sergio Marina. Aquellos en los que coincide esas dos, pues van a salir todos los de mi canal. Bien, entonces Sergio Marina es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y ha cursado estudios superiores en dirección de empresas, marketing y desarrollo personal. Aquí debajo os dejo enlace a algunos de sus libros y también a su página web. Hola Sergio, buenos días, ¿qué tal estás? Querido Cristóbal, estoy maravillosamente bien, feliz y contento de compartir contigo y buenas, evidentemente, con todos nuestros amigos y amigas. Siempre contento de estar en tu canal, claro que sí. Bueno, pues a mí me encanta este tema que has elegido hoy de parejas conscientes, porque yo estoy en esa fase, bueno, ya hemos hablado un poco en algunas otras ocasiones, yo estoy en esa fase de que todavía me creo que mi mujer existe y que es maravillosa y que me da felicidad. Cuando yo sé que a través del curso de milagros, lo que tengo que hacer es santificar esa relación, o sea, me creo que tengo una relación especial con mi pareja, me creo que tengo una relación especial conmigo. Y no es así, por favor. Ayúdanos a ver mejor todo esto y a ser, dentro de nuestra terrenalidad, pues con una energía mejor. Cuéntanos y ayúdanos, Sergio. Qué bueno, Cristóbal. Esa reflexión me ha gustado, la verdad. Bueno, lo primero que podemos compartir, querido Cristóbal, cuando hablamos de relaciones de pareja, como nada en la existencia es casual, nada llega por azar. Es decir, si estás en este momento en pareja, pues evidentemente tiene su sentido profundo. Como si no lo estás, evidentemente también tiene un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en la temática de hoy, que como bien has compartido, son las relaciones de pareja conscientes. Si realmente hay pareja, es decir, si tenemos una pareja en este aquí y ahora, cada uno en su posición, sea da igual con su energía masculina o la energía femenina, es indistinto. Lo que tenemos que comprender que esa persona que está a nuestro lado hay una resonancia, es decir, tiene una resonancia a todos los niveles. Es decir, no solo hay una resonancia bioquímica, es decir, esa atracción que evidentemente genera el contacto con otro ser de diferente sexo, hay una resonancia también que tiene que ver con elementos epigenéticos, es decir, nosotros traemos una información de otras, en fin, podríamos hablar de otras vidas, que luego lo entraremos, pero sobre todo de información de nuestro transgeneracional, es decir, de esa segunda a tercera generación de lo que fueron nuestros ancestros, ¿no? A partir de esa información también resonamos con las personas que buscamos, ¿no? Es decir, que encontramos en nuestras vidas. También existe una resonancia álmica, que es aquí la que quizás me gustaría detenerme un poquito más, ¿no? Porque a veces las relaciones de pareja se convierten, y a veces me escriben personas que tienen relaciones de pareja con mucho movimiento, es decir, muy intensas, con mucha dificultad, muy tortuosas, ¿verdad? Y ahí aparecen también esos movimientos que, insisto, que tienen que ver con la dimensión álmico-espiritual. Podríamos definir incluso, querido Cristo, y para que nuestros amigos y amigas se puedan ubicar en la relación actual que están viviendo con sus parejas, es que podemos ubicar dos tipos de parejas distintas. Por un lado, podríamos conceptualizar que existe un tipo de relación de pareja que es una relación de pareja kármica, es decir, nuestras dimensiones espirituales, cuando planifican la encarnación, eligen ciertas almas, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea un amigo, ya sea una pareja, para vivir ciertas experiencias que tenemos que desarrollar que tienen que ver con elementos kármicos, es decir, con experiencias pasadas, normalmente de otras vidas, que de alguna manera tenemos que volver a experimentar, ya sea porque o bien
no cumplimos con el aprendizaje que teníamos por delante, o bien porque las causas que generamos en esa pareja tuvieron unos efectos que de alguna manera no fuimos capaces de vivir. Por tanto, las relaciones kármicas son curiosas porque tienen una intensidad muy grande, es decir, son parejas que de alguna manera hay mucho conflicto, hay tanta intensidad en esa relación de pareja que acostumbra a haber mucho conflicto entre sí. Son relaciones que evidentemente tienen un principio y también tienen un final. Llega ese final a veces porque hay una traición, porque hay una infidelidad, porque pueden haber muchas variables. Pero lo que define esa relación kármica es que son relaciones que da esa sensación de que necesito estar contigo, pero a la vez sé que estando contigo me estoy haciendo daño, ¿no? Sé que no me convienes, pero de alguna manera me arrastra energéticamente esa persona, ¿no? Seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación kármica, ¿no? Que se acaba, evidentemente, no acostumbran a acabar bien ese tipo de relaciones, que es ahí precisamente donde tenemos que poner el acento también, en que en esas relaciones, a pesar de que tienen mucho movimiento energético, tienen muchas subidas y bajadas, tenemos que aprender a cerrarlas bien, tenemos que aprender a cerrarlas en paz, porque, insisto, son elementos que unen, elementos kármicos, es decir, que elementos que sí o sí, de alguna manera, tenemos que vivir para experimentar y generar aprendizajes que nos permitan evolucionar en conciencia. Para ambos seres que forman parte de la pareja. Pero luego tenemos otro tipo de parejas, que son las parejas más dármicas, es decir, son parejas que llegan a nuestra experiencia de vida, parejas que llegan a nuestra realidad y que ambos tenemos un objetivo consciencial común. Es decir, tanto con el propósito de vida de ese ser como el propósito de vida del otro ser humano, ambos se unen y se fusionan con un proyecto álmico compartido. Son parejas que, más allá de las diferencias, evidentemente, que puedan haber en nuestro yo físico, mental y emocional, nos compenetramos muy bien. Sabemos que hay una afinidad álmica muy intensa. Ahí sabemos internamente, reconocemos que hay un amor, pero el amor en mayúsculas, que realmente nos une, nos engancha, porque, insisto, lo que ahí aparece es un propósito de vida, evidentemente vital, cada uno con el suyo, pero se engloba dentro de un propósito compartido, ¿no? Entonces, esas parejas dármicas pues son parejas pues, que normalmente es verdad, con sus subidas y sus bajadas, pero no son tan intensas como las kármicas, donde había siempre mucho malestar, donde había momentos de mucho fuego, de mucho dolor, ¿verdad? Y de mucho sufrimiento, y que a pesar de que queríamos momentos dados salir de esa relación, no podíamos, ¿no? Ahí había como un enganche, ¿verdad? En las dármicas no. Sabemos que de alguna manera pues va mucho más fluido, ¿no? Porque lo que hay ahí, insisto, es un proyecto vital compartido, más allá del proyecto personal, ¿no? Entonces, en ambos casos, las relaciones de pareja siempre son, Cristóbal, una gran oportunidad, ¿para qué? Para conocernos y comprendernos mejor. Porque al final la clave de la pareja siempre apunta a uno mismo. Es decir, más allá de lo que podamos percibir, de que el otro, de que, en fin, de cómo es, de cómo nos gustaría que fuese y demás, la relación de pareja consciente es una oportunidad de oro para que a través de la persona que convive conmigo yo pueda conocerme un poquito más. Entonces, fíjate al final en nuestro día a día las grandes implicaciones que tiene esto, porque al final la pregunta es clara: ¿desde qué lugar yo me relaciono conmigo mismo a través del otro? ¿Desde qué lugar yo vivo la vida a través del otro? Es decir, al final me tengo que hacer esa pregunta yo mismo, conmigo mismo, si estoy viviendo desde la verdad, desde una realidad que siente mi corazón, o desde la esencia, que en este caso desde lo que realmente soy, o estoy viviendo mi vida a través de las apariencias o a través de las formas de lo que
subjetivamente percibo la vida, ¿no? Y ese será el punto de anclaje en la forma en la que yo me voy a relacionar con mi pareja, en definitiva. Es decir, si yo poco a poco, como Sergio, como Cristóbal, me voy conociendo más, me voy equilibrando más, me voy comprendiendo en mi mundo físico, en mi mundo energético, en mi ámbito mental y emocional y evidentemente en mi dimensión espiritual, estaré en disposición cada vez más de comprenderme a través del otro. Es decir, mi pareja, siempre que esté con mi pareja o en contacto con ella, tendré una oportunidad de oro para poder ver en qué punto estoy yo en relación conmigo mismo. Fíjate que cuando al final percibimos las relaciones de pareja de esta forma, es decir, como una oportunidad de oro para crecer personalmente, consciencialmente, individualmente, en primer lugar, y evidentemente, pues si hemos construido una pareja dármica también en lo colectivo, tenemos que observar claramente que ese juego de relaciones de pareja que tan habitualmente tenemos en la cotidianidad, que es un espacio de juego de proyecciones donde yo proyecto mi mundo mental, emocional en la pareja, es decir, me gustaría que mi pareja fuese como yo creo que debería de ser, ¿no? Es decir, en las parejas habitualmente pensamos, en una gran parte de la humanidad, pensamos que viven dos personas, pero es que no cohabitan dos personas, cohabitan cuatro personas. Es decir, la persona del sexo que sea, la pareja de la persona, en este caso también del sexo que sea, y la persona que nos gustaría que fuese y la persona que nos gustaría que alcanzara aquello que nosotros deseamos que fuese. Es decir, tanto para uno como para otro. Con lo cual, si no somos conscientes de nosotros mismos, lo que estamos haciendo en cada relación es relacionarnos con la persona que nos gustaría tener al lado. No con la que es, sino con la que nos gustaría que fuese. Con lo cual, ahí lo que se crea es una relación egoica, no consciente, porque es egoica, es del yo, es no veo a Cristóbal como es, sino como me gustaría que Cristóbal fuese, ¿no? Entonces ahí lo que aparece es un juego egoico de víctimas y verdugos. Es decir, si uno no está atento en su relación y no la pone como una relación y la vive de una forma consciente, lo que ahí aparecen son víctimas y verdugos. Es decir, uno que se siente en un momento dado del convivir y de la relación en modo víctima, ¿verdad? Me has hecho esto, me has dejado de hacer esto, no me siento atendido, no me siento respetado, etc., etc. Y otro se convierte en ese verdugo. Es decir, de alguna manera se retroalimentan esas dos partes del yo físico, mental y emocional, porque no estamos viendo a la pareja como es, no la aceptamos como es, sino que nos relacionamos desde nuestra propia proyección, es decir, desde esa parte de Sergio o de Cristóbal que no vemos, que no aceptamos y que encima rechazamos. ¿Qué hacemos? Se lo ponemos encima de la pareja de la que estamos viviendo. Y al final, claro, nos estamos viendo a nosotros mismos a través del otro y lo que vemos del otro, curiosamente, es lo que no nos gusta. Entonces nos estamos dándonos cuenta de que al final lo que rechina no es la pareja que tenemos delante, sino lo que rechina es nuestra parte que de alguna manera nosotros no queremos comprender y no queremos integrar, ¿no? Con lo cual aquí fíjate el escenario tan grande, maravilloso que se abre, ¿no? Porque en una relación consciente lo que apunta es nuevamente la relación que tienes contigo mismo. Es decir, yo no puedo dar algo a los demás cuando yo no me estoy dando. Yo no puedo confiar en el otro si yo no tan siquiera confío en mí mismo. Yo no puedo respetar al otro si ni tan siquiera yo no me respeto a mí mismo. Es decir, tenemos siempre a cada instante un termómetro consciencial que nos mide a través de la pareja el punto en el que yo estoy viviendo la vida en relación a mí mismo, evidentemente. Por tanto, en ese juego, a veces de falsas proyecciones, se crea
la falsa dependencia emocional. Es decir, como yo no me reconozco a mí mismo como Sergio, establezco una dependencia en el otro. Es decir, busco en el otro aquello que yo no me percibo que tengo. Y ahí aparecen esos falsos apegos, esas falsas que son reales porque las vivimos así, dependencias emocionales donde percibimos casi al otro como un objeto, es decir, esas relaciones donde tanto él como ella, en fin, tienen ese sentimiento de apropiación, ¿verdad? Es decir, tú tienes que hacer esto para mí, tienes que comportarte de esta manera, es decir, la ausencia de libertad, porque en definitiva yo no me percibo como un ser libre y por tanto lo que estoy haciendo es nuevamente proyectarlo en mi pareja, ¿no? Por tanto, ¿de qué manera, querido Cristóbal, podemos dar a lo mejor alguna herramienta, algún pequeño consejo para construir una relación mucho más consciente, mucho más serena, mucho más equilibrada, donde, por ejemplo, la confianza esté manifiesta en una relación? Bien, lo primero que tenemos que percibir es que esa lucha de egos de algún momento tiene que cesar. Es decir, aquello de a ver quién tiene la razón, en fin, hay que pelearse para ver quién es el que consigue ganar esa batalla para no se sabe qué. Eso de alguna manera tenemos que evitarlo. Es decir, hay que empezar a dialogar. El diálogo consciente, de qué manera yo puedo escuchar la necesidad de mi pareja, atenderla con la máxima serenidad y con el mayor equilibrio posible para intentar que yo pueda integrarla también en mí. Es decir, esa escucha que en un momento dado yo no escucho, decimos que escuchamos a nuestra pareja, pero yo diría que no las escuchamos. Únicamente escuchamos lo que queremos escuchar, porque seguimos en ese juego de proyección, ¿verdad? Pero ahí entrarían espacios de diálogos donde tengo que tener esa oportunidad de permitir escuchar a la otra persona. Por otro lado, sería interesante crear espacios de silencio y de soledad particulares. Es decir, a veces esto suena mal cuando hablamos de parejas, ¿verdad? Porque todo hay que hacerlo en pareja, porque todo hay que hacerlo siempre de forma compartida. Evidentemente que tiene que haber espacios donde podamos unirnos, nunca mejor dicho, pero las relaciones de pareja, para que sean amorosas y constructivas de per se requiere que ambos tengan su propio espacio personal. Es decir, tenemos que buscar a título individual espacios de silencio, de introspección o de espacios donde a ti te ayude a conectar con ciertos elementos que sabes que te sintonizan con lo que realmente eres. Hay personas que necesitan escribir, otras que necesitan meditar, otras que necesitan escuchar música, otras que necesitan irse a dar un paseo por la naturaleza, otros que necesitan pintar, lo que sea. Pero esos espacios personales siempre son sagrados y sí o sí tienen que prevalecer en una pareja, evidentemente no solo en el día a día, sino de una forma prolongada también en el tiempo. Es decir, que tengamos la confianza plena para en algún momento del año también retirarnos un par de días, dejar a nuestra pareja, evidentemente, y poder también tener nuestro espacio de silencio, de introspección, etcétera, ¿no? Fíjate otro elemento también importante que tenemos que cultivar en esas relaciones conscientes, el empoderamiento personal. Uno de los elementos que más daño hacen en las relaciones personales es nuestra inseguridad. Es decir, al mostrarnos inseguros con nosotros mismos, nuevamente, ¿qué hacemos? Proyectamos esa inseguridad en los demás y por eso actuamos siempre desde el control, desde la posesión hacia el otro. Lo que tenemos que ejercitar nuevamente con nosotros mismos es, de una vez por todas, el empoderamiento personal. A medida que yo me empodero y tomo las riendas de mi vida y de mi existencia, lo que estoy haciendo directamente es, primero, evolucionar yo como ser humano, pero indirectamente también estoy forjando una relación mucho más constructiva, porque estaré dándole a la relación esos espacios de intimidad
a la vez de confianza, a la vez de respeto, a la vez de cooperación, a la vez de colaboración, mucho más serena y no tan exigente emocionalmente. Con lo cual, un elemento fundamental a cultivar en cada relación es el empoderamiento, el plasmar de una vez por todas tu divinidad, tu realidad en tu cotidianidad, con tus dones y talentos, con tu plan álmico espiritual. Sí o sí tenemos que plasmar eso de una vez por todas a nivel individual, porque, insisto, ello sumará a nivel de pareja. Y cómo no, un elemento fundamental, querido Cristóbal, y ya te doy ya para finalizar, si quieres, este compartir maravilloso, es la responsabilidad. Las parejas conscientes se nutren y se alimentan de la responsabilidad. Es una de las capacidades más importantes que tenemos los seres humanos, es darnos cuenta que cada ser humano tiene que ser responsable de su propia vida. Es decir, se acabaron las culpas. No es que tú eres el culpable de lo que me ha pasado. Bien, todo eso que tan conocido y tanto nos suena en las parejas debe cesar, pero debe cesar en pro de la responsabilidad. Yo, como Sergio, asumo mi responsabilidad en todas las experiencias que yo vivo en mi existencia. Y evidentemente, cuando yo asumo con responsabilidad esa forma de vivir, lo que estoy haciendo es sumar en pro de la pareja, sumar en pro de esa relación consciente. Por tanto, y ya te doy la palabra, y para finalizar, sí que me gustaría rescatar un pequeño episodio del Principito. No sé si te acuerdas, querido Cristóbal, de esa gran obra, ¿verdad? Y ahí apunta una bella frase que le decía el Principito a la Rosa, y le decía: te amo, le dijo el Principito a la Rosa. Y fíjate lo que contestó la Rosa. Dice: yo también te quiero, respondió la Rosa. Y ahí la reflexión del Principito fue: querida Rosa, amar y querer no es lo mismo. Cuando uno ama, ama de una forma incondicional. Te amo como eres. Y el querer, que tan acostumbrados estamos y que tanto aparece en las relaciones de pareja, es un querer condicionado. Te quiero a cambio de... Te quiero si haces esto. Te quiero si haces aquello. Es decir, amamos sin condiciones y queremos, evidentemente, cuando ponemos alguna cosa que no percibimos que debe ser como debe de ser. Y por tanto, no estamos relacionándonos de una forma consciente, como sería esa capacidad de amar que todos, insisto, atesoramos interiormente. Esto sería un poquito la exposición, querido Cristóbal. Bueno, Sergio, fantástico, que sepas que he tomado algunos apuntes de lo que has dicho. Qué Bien, bueno. algunas de las cosas que tengo aquí anotadas que definirían esta relación de pareja consciente son que estas parejas permiten comprendernos a nosotros mismos mejor, relacionarnos con nosotros mismos mejor, a través del otro, lógicamente, y también nos facilitan el crecimiento, porque estamos viendo en la pareja aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Bien, por un lado. Luego has hablado de que para cesar esa lucha de egos tiene que establecerse un diálogo consciente, que tiene que haber espacios individuales sagrados y que el empoderamiento personal va en contra de la inseguridad, porque la inseguridad más propia, bueno, todos podemos tener momentos de inseguridad, pero bueno, la inseguridad más propia de parejas inconscientes anima casi a desear atacar para defenderte, ¿no? O sea que bueno, entonces aquí llega la gran pregunta. Mira, en alguna ocasión, en mi experiencia, ¿no? En alguna ocasión me ha dicho mi pareja: Cristóbal, es bonito vivir contigo, es fácil, es tal, apenas hay discusiones. Entonces yo le digo: bueno, yo me enfado contigo muchas veces, le decía yo, pero igual hace un año o 2 años que le decía esto, ¿no? Yo le decía: yo me enfado contigo muchas veces,
pero tú no te enteras, le decía yo a ella, porque yo en ese instante que me enfado digo, es que hay que ver la que ha hecho y no me ha gustado nada. En ese instante, o sea, hay un segundo o dos que me arrastra el ego, la terrenalidad, ¿no? Pero un instante después, a veces, casi siempre, consigo decir y ver, ostras, aquí tengo una oportunidad de aprendizaje, porque si esto me ha sentado mal en ella, vamos a mirar a ver en nosotros qué hay, ¿no? Entonces, a veces, metafóricamente hablando, yo suelo decir, entonces en ese instante corro al espejo del cuarto de baño, me miro y digo, a ver, ¿qué te ha sentado mal de ella? Pues que ha sido muy egoísta porque ha hecho no sé qué, por ejemplo, ¿no? Bueno, en un caso tonto. Y entonces yo me miro en el espejo, yo no voy corriendo al cuarto de baño, que nadie se lo imagine, pero metafóricamente yo solo... Entonces yo me miro en el espejo y digo, a ver, entonces si a mí me ha parecido que ella ha sido egoísta, ¿en qué es posible que yo esté siendo egoísta? ¿Con qué persona o conmigo mismo? ¿En qué áreas? O igual la palabra exacta no es ser egoísta, pero ¿en qué me estoy dejando llevar por cosas que no me interesan, que no me vienen bien? Me estoy dejando arrastrar por... Entonces, claro, yo le digo a ella, yo discuto mucho contigo, pero el 99% de las veces no te enteras. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, otra pregunta. Bueno, eso no era una pregunta, era una experiencia personal. Entonces, otra pregunta. ¿Nuestra pareja consciente puede haber momentos, aunque sean pocos, en los que nos fastidie? Quiero decir, porque como no tenemos todo aprendido, como estamos en un camino de aprendizaje, y como por mucha conciencia que le pongamos al asunto, a veces se nos va a la mano y nos escapamos a la parte terrenal inmediata, es normal que nuestra pareja consciente en algunos momentos le digamos, ya estoy hasta las narices, ¿eh? Y esto no puede ser. Es normal que nos enfade a veces también. Es que es así, querido Cristóbal. Al final, cuando hablamos de conciencia, hablamos de equilibrio. Y cuando a veces nos identificamos en exceso y nos olvidamos de quiénes somos y nos identificamos a eso que no somos, pues es normal que ahí aparezca pues algún movimiento de desequilibrio. Eso es muy sano, además. Y es sano, ¿por qué? Porque si acto seguido, como relatabas en tu experiencia maravillosa con tu pareja, te das cuenta, ahí hay un movimiento, ahí hay un tesoro maravilloso, que es el darse cuenta. Es decir, te has desenmascarado de alguna forma, ¿verdad? Te has dicho, te has puesto esa luz y directamente decir, Cristóbal, que sí, que bien, que te acabo de pillar, ¿verdad? Entonces, eso para la conciencia es sumamente nutritivo, es darse cuenta. Evidentemente que nunca podremos estar en encefalograma plano, siempre en equilibrio. Habrá momentos que hay días que podemos vivir con unas experiencias más intensas que quizás perdamos un poco ese centro, perdamos ese equilibrio y sin darnos cuenta, toda esa sensación negativa que podamos acumular, ese malestar interno, lo proyectamos en nuestra pareja. ¿Sabes tú? La pareja estaba por allí, que nada tiene que ver con lo que nosotros hemos vivido, pero claro, como nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, no lo hemos percibido, lo manifestamos en el otro. Entonces ahí el gran tesoro que tenemos a nivel consciencial es darnos cuenta, es darse cuenta que uno ha perdido el centro. Y cuando uno se da cuenta de que ha perdido el centro, lo que queda es reírse de uno mismo. Es decir, te he pillado, ¿no? Ese diálogo que cada uno puede tener consigo mismo, yo lo tengo muchas veces y me digo a mí mismo, Sergio, otra vez te has pillado, ¿no? Otra vez, ¿no? Es que mira que no aprendes, ¿no? Bueno, pues son esas conversaciones que uno tiene consigo mismo y al final es divertido porque ahí lo que pone de manifiesto es que te has dado cuenta cuando ha salido el personaje y ya está. Y lo que hay que es volver otra vez al centro y a nutrirse de las experiencias y ver cuál es la temperatura consciente a través de la pareja en el día a día. Hay días que uno está más sereno, más equilibrado, más conectado, ¿verdad? Como diríamos, y ves que todo funciona en su sitio, que todas las relaciones pues están en orden. Al final soy yo, vuelvo a insistir, conmigo mismo y por eso la relación la percibo bien. Y hay otros momentos, pues quizás que estoy un poco más agitado y tengo que estar más atento para que cuando yo me relacione con mi pareja tenga presente que, bueno, pues estoy con ese movimiento y, bueno, pues tratar de sostenerlo. Por eso decía lo del diálogo. Muchas veces cuando vivimos experiencias personales, como no las queremos sentir, ¿qué hacemos? Nos las tragamos. Y eso en algún momento del día, ¿qué hace? Explota interiormente y lo manifestamos fuera. Entonces, cuando tengamos momentos más intensos o momentos donde la vida nos agita, tenemos que verbalizar, tenemos que
manifestar ese sentir y dialogarlo con nuestra pareja para que realmente sienta, perciba cómo nos sentimos, ¿no? Y se pueda construir algo desde esa posición constructiva. Pero ¿qué pasa? Como lo tapamos, lo escondemos y muchas veces lo negamos, eso se contiene, es una energía contenida que en un momento X del día, ya ves tú, a veces pasa porque estás en la cocina y uno pues se le ha caído una gotita de agua en cualquier tontería, es lo suficientemente importante para nosotros y hace que eso explote, ¿verdad? Cuando nada tiene que ver esa situación con lo que realmente ahí acontece de verdad, sino simplemente es una experiencia que yo tengo que aprender a gestionar y que tengo que aprender a verbalizar y a integrar dentro de la pareja. Con lo cual es lo más normal y cotidiano del mundo, querido Cristóbal. Bueno, también ahora mientras hablabas me ha venido a la cabeza que el otro día, bueno, yo siempre digo el otro día, pero igual es una conferencia que he visto hace 2 años o 3, ¿no? Bueno, el otro día estaba viendo también una conferencia y hablaba de que para facilitarte la vida era mejor ver a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a tu primo, a tu vecino, no como personas. Dice, tú intenta pensar que son seres divinos en diferente estado conciencial que el tuyo, que no vamos a entrar ahí si un estado superior o inferior o diferente, sin más. Porque, claro, muchas veces lo que no aceptamos es que sean diferentes. Dice, tú ves a tu mujer, a tu hijo, como un ser divino que está viviendo sus cosas, aprendiendo sus cosas y caminando su camino de vida y no los veas tanto como personas. Y yo creo que eso me ayudó a mí a poner un poco de, no sé, me ayudó a caminar más fácil por la vida, me ayudó. No sé si me explico. ¿Qué te parece eso de ver a los demás como, en vez de como cuerpos y como personas que además no hacen lo que yo quiero que hagan? Además, encima, fíjate si son puñeteros, o sea, pero si yo tengo la razón en todo, ¿cómo es posible que no hagan lo que yo digo, no? Entonces, verlos como, Sí, claro, la es razón así. querer tener razones de aquí, del ego, ¿no? Del pequeño yo y tal. Entonces, este truco mental puede ser bueno, ¿verdad, Sergio? Es así, al final nos tenemos que relacionar de esencia a esencia. Los problemas que sufren las relaciones y los problemas, entre comillas, que sufre la humanidad son relaciones de ego a ego, es decir, confrontación de ego. Al final, a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene más poder, a ver quién tiene, pues, en fin, quién es el que decide, el que no decide, pero cuando trasciendes un poco eso con humildad, por eso insisto, que todo esto tiene que ver contigo mismo. La relación se construye inicialmente con uno mismo. Si no, no puedo construir una relación de pareja consciente. Entonces, cuando yo me percibo como una divinidad, como me percibo como algo más que ese cuerpo físico, mental y emocional, estoy en disposición de percibir a mi pareja desde lo divino, desde lo sagrado, desde ser a ser, que en definitiva es esa relación más álmica que nos une. Ya lo decíamos antes, más allá de si es una relación kármica o una relación dármica, lo que une ahí es una dimensión espiritual, no lo olvidemos, se nos olvida cuando ya convivimos, sí, claro que nos olvida, pero lo que hay de fondo ahí es un lazo álmico espiritual. Ahí hay una evolución, un aprendizaje en lo individual y en lo compartido, pero ahí hay un lazo que viene desde lo interno, más allá de lo externo, que es donde normalmente nos quedamos atrapados, ¿verdad? En que si esto me gusta, lo que me has dicho, lo que me has hecho, me gustaría que llevaras el pelo corto, a mí no me gusta lo que, en fin, que te gusten ciertas, yo qué sé, hobbies, todo eso es lo externo, es el envoltorio de la relación, donde nos tenemos que apuntar de alguna manera más consciente es a lo esencial, a lo verdadero, a lo que hay ahí es esa alma, ¿verdad? Que está viviendo una serie de experiencias junto a mí y que tiene que desplegar, pues lo que hablábamos antes, un propósito divino. Ahí hay una esencia más allá de la apariencia que a veces nos engaña y nos perturba, ¿verdad? Porque nos relacionamos desde esa forma más efímera, que a la vez evidentemente es necesaria para vivir la experiencia humana, pero es lo que nos conduce en nuestra cotidianidad al sufrimiento. No nos engañemos, ¿no? Y en las relaciones de pareja pasa eso, porque hay una lucha encarnizada de las apariencias, porque si fuera desde la esencia, allí no habría lucha. Ahí lo que hay es únicamente amor, respeto y fraternidad, ¿no? Que es a lo que deberíamos aspirar para, en fin, que sea una oportunidad, como antes hemos compartido, de evolución
y de expansión de la consciencia una relación de pareja, ¿no? Con lo cual, adelante con todo ello y a comprometerse con uno mismo y evidentemente eso ayudará a comprometerse con los demás. Ya lo dijo muy bien el Maestro Cristo Jesús, ama al prójimo, ¿verdad? Ama a tu pareja, también lo podríamos correlacionar así, ama a tu pareja como a ti mismo. Es decir, primero ámate a ti como ser humano y en la medida que tú te amas a ti, podrás amar evidentemente a los demás y en este caso a tu pareja, ¿no? Con lo cual, ¿por qué? Porque las relaciones, querido Cristóbal, tú lo sabes bien, es muy fácil perderse en el otro. Es decir, dejar de ser tú y permanecer en lo que le gustaría que fuese al otro. Es decir, si yo sé que al otro le gusta que yo sea de una determinada manera, pues me comporto, siento y actúo no como yo soy, sino como le gustaría que fuese al otro, ¿verdad? Y ahí es donde yo me hago pequeño, pierdo espacio personal y dejo, en este caso, como invitábamos antes, de empoderarte como ser humano y me convierto pues en ese ser pequeñito, ¿verdad? Que lo que único que pretende es para tener contento al otro y satisfacer al otro, pues nada, perderme yo para poder contentar al otro, ¿no? Con lo cual eso sí que habría que invertirlo consciencialmente y pensar, sentir y actuar en relación a uno mismo consciencialmente hablando para luego sumar en la relación de pareja, ¿no? Esa es la forma directa para tener una relación mucho más equilibrada, evidentemente, que es lo que a todos de alguna manera nos interesa, ¿no? Muy bien, Sergio, ha sido fantástico. Como broche de oro, repetir esta frase tan bonita que has dicho. Animo a todo el mundo, tal y como nos ha dicho Sergio, a que nos relacionemos de esencia a esencia. Y luego también a que no os perdáis en el otro, ¿no? Ahí has hablado de que tenemos que invertir esto. Yo hablo mucho de la inversión de pensamiento. Generalmente todo lo que creemos ver con estos ojos terrenales, hasta que no están entrenados suficiente para todo lo que vemos es al revés de cómo es. Bueno, relaciones de esencia a esencia. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer maravilloso y fantástico. He El, disfrutado mucho. como siempre, Cristóbal, un gran abrazo y seguimos caminando. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.